Con el permiso de la presidencia, como lo dije hace rato, el debate que se propone es de los más importantes que habrán de producirse en esta, la más alta tribuna del Estado. Y esto lo convierte en un asunto de una dimensión especial en la que no cabe el engaño ni tampoco la publicidad engañosa. Por lo tanto, mi participación empieza por tratar de precisar los alcances de esta reforma, sus implicaciones bioéticas y sobre todo la tensión que genera para quienes nos adherimos a la postura a favor de la vida. Es claro y manifiesto de que todos los individuos somos seres humanos y que desde el momento de la concepción en la que adquirimos el carácter de óvulo fecundado hasta nuestra etapa de adultez y muerte, seguimos siendo personas, sin importar la etapa de desarrollo en la que nos encontremos, ya sea de embrión o de persona completamente desarrollada. No existe pues ni lógica jurídica ni científica que pueda determinar que somos seres humanos a partir de la semana 12 o de la 14 o de la 25 o a los 18 años o a cualquier edad. Esto es así porque existe una íntima relación entre el óvulo fecundado que alguna vez fuimos con las personas que somos hoy en el presente. El artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Por su parte, el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, de modo que cualquier ser humano, aun el que está en el vientre materno, tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. A su vez, el artículo 22 del Código Civil Federal establece, artículo 22, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento, se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. En base a esto, el razonamiento de que hay seres humanos que no son personas porque se encuentran dentro de las 12 semanas de gestación va en contra de la prohibición constitucional de no discriminación. En este tenor, expresar que no es persona, que no es individuo, porque no tiene figura humana, porque no tiene actividad cerebral, porque es solo un organismo celular que carece de alma humana y otras expresiones más, es un despropósito que deja en completo estado de indefensión al ser humano en gestación. El ser humano en gestación, en cualquier etapa de esta, es un ser inocente, que en principio no pidió ser concebido, cualesquiera que hayan sido las circunstancias de esa concepción. Es al mismo tiempo un ser indefenso, que se encuentra al arbitrio de una decisión que se pondera al margen de un derecho que otorga una libertad indiscutiblemente cierta y que no se niega aquí, que es el de la libertad de la mujer a decidir. Sin embargo, el no nacido no participa de esa decisión, no puede hablar y no tiene quien hable en su defensa, es un ser inocente. En ese tenor, es una grave injusticia privar de la vida a un inocente. Nadie estará en contra de este principio. El concebido no nacido es un ser inocente, como ya lo ha expresado el emérito maestro y doctor Jorge Adame Godard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su análisis de la reforma al Código Penal del Distrito Federal en el año 2007. Nos pronunciamos por reconocer y proteger el derecho a la vida de principio a fin. Es decir, favor de guardar orden. Desde el momento de la concepción hasta que llegue a su término en forma natural, sin intromisión ajena al proceso biológico del desarrollo humano, para con esto evitar cualquier violación a la dignidad de cada ser humano mediante la privación arbitraria de la vida, de conformidad a lo previsto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida comúnmente como Pacto de San José de Costa Rica, adoptada el 22 de noviembre de 1969, aprobada en el Senado mexicano el 18 de noviembre de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, que en su capítulo 2, denominado Derecho a la Vida, artículo 4.1 establece: toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Por otro lado, de conformidad con nuestra Constitución General, artículos 39 y 41, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En ese sentido, el Parlamento abierto, tratándose de asuntos legislativos, se concreta con la participación del pueblo en los asuntos que tienen una relevancia superlativa, como lo es el caso que nos ocupa. Ya lo decía anteriormente, pero lo voy a volver a repetir. La iniciativa fue presentada apenas el 26 de mayo y a escasos 3 días se dictamina. Evidentemente es un madruguete legislativo y desafortunadamente sin la participación de la sociedad, sin el enriquecimiento de las voces de expertos de todos los géneros y corrientes que debieron de haberse manifestado si hubieran tenido la oportunidad que les fue negada. Si se aprueba, será sin el apoyo de la mayoría de las y los sudcalifornianos que en esta ocasión tan importante no fueron tomados en cuenta. La falta de socialización hace notar la pobreza de los argumentos y la falta de precisión jurídica de los dispositivos reformados. Ya lo señalaba antes. No voy a repetir todo lo que ya en su momento dije sobre los errores que tiene el dictamen, pero sí voy a subrayar sobre un tema que me parece muy importante. Dice el dictamen, por favor. El Estado debe proteger todos los derechos humanos. En el caso de las mujeres, debe proteger sus derechos con el fin de eliminar la discriminación, la violencia y desigualdad ejercida en su contra. Por ello, la protección de sus derechos, dice el dictamen, debe prever la no criminalización del aborto. Es decir, de conformidad con este argumento, la no criminalización del aborto pretende evitar que, entre otros males, la violencia ejercida en contra de las mujeres. Bajo este parámetro, entonces, ¿cómo puede comprenderse que se proponga en el dictamen? Y les pido de verdad su atención, porque yo creo que esto va más allá de estar a favor o en contra del aborto. ¿Cómo puede comprenderse que se proponga en el dictamen que al que haga abortar a una mujer o persona con discapacidad de gestar por cualquier medio, sin su consentimiento, se proponga que se le impongan de 3 a 5 años de prisión cuando la legislación vigente prevé de 3 a 8 años de prisión? O sea, se está bajando la pena para quien violente a la mujer. ¿Qué acaso hacer abortar a una mujer sin su consentimiento no es un acto de violencia de los más atroces y perversos, y aún así están proponiendo reducir su pena? ¿Qué no se trata de evitar que se ejerza sobre las mujeres más violencia? La ambigüedad y la contradicción entre los argumentos y lo redactado son en evidente perjuicio de las mujeres. Otra evidente contradicción, en el mismo tenor, resalta en la reforma propuesta al artículo 154. El artículo 154 dice: si el aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. En contraste, el artículo 154 vigente señala lo siguiente: aborto específico: si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las consecuencias jurídicas que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión o oficio. Es decir, lo que el dictamen está proponiendo es una reducción a la suspensión en el ejercicio de su profesión, a quienes ya referí, que ejerzan sobre la mujer una forma de violencia de las más crueles e inhumanas al hacerlas abortar sin su consentimiento. Repito, se les está reduciendo la pena a aquellas personas que obliguen a la mujer a abortar. Esto es una forma clara, evidente de violencia. Violencia contra la mujer que recibe premio y reconocimiento por esta legislatura. Iguales contradicciones e imprecisiones ocurren en la reforma a la propuesta de ley de salud en el Estado, ya la referí de manera anterior.
ya no las volveré a referir, ahí quedaron ya. Ciudadanas y ciudadanos sudcalifornianos, ante ustedes ratificamos nuestra posición de una lucha decidida en favor de la vida, sabedores de que la democracia se basa en un orden jurídico donde se reconoce la individualidad de la persona y la inviolabilidad de sus derechos, comenzando por la vida. En este contexto, estamos conscientes de que los derechos plenamente reconocidos a las mujeres, como lo son el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud, así como el derecho a una vida libre de violencia, no deben colisionar con el derecho a la vida del producto de la concepción. En este punto es importante que quede claro que nuestra pretensión no es criminalizar a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que pretendemos es defender y proteger a las mujeres que se encuentran ante un embarazo inesperado para que puedan contar con los apoyos necesarios que les permitan salir adelante. Lo que queremos también es defender la vida de los inocentes que no han nacido porque tienen derecho a existir. Defendemos su derecho a la vida, del cual se desprenden todos los demás derechos que son básicos para la convivencia y para una sociedad que quiere vivir en paz. Queremos luchar por las dos vidas. Orden en la de sala, la mujer, por favor. Queremos luchar por las dos vidas, las de la mujer y la del ser humano no nacido en un contexto de armonía, de igualdad y reciprocidad de derechos. En razón de lo expuesto y por las inconsistencias y contradicciones del dictamen, nuestro voto es en contra de la muerte y a favor de la vida. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Cristian Agúndez Gómez.